Quiero compartir con usted mi opinión. Hay que hacernos una pregunta en cuanto a educación. ¿Está Costa Rica realmente preparando a su gente para la educación del futuro? ¿Está realmente nuestra educación en el nivel que le corresponde para los retos que debemos enfrentar? Es muy posible que la respuesta a esta pregunta sea no, o que sea parcializada dependiendo del centro de educación. Sin embargo, esto demuestra también que si estuviese dependiendo del centro de educación, sea público o sea privado, desde la educación pública estamos creando desigualdad. La educación es el instrumento básico de toda sociedad, no solamente para generar valores compartidos, sino también para fortalecer las oportunidades del futuro, más allá de los recursos y del dinero. Es una formación que debe ser integral y que debe ir formando a los ciudadanos del futuro. La pregunta queda en el aire. ¿Estamos realmente preparando desde nuestra educación pública y privada a nuestros niños y a nuestros jóvenes para enfrentar un mundo tan competitivo? Bueno, esa pregunta las autoridades de nuestro gobierno deben hacérselas constantemente para el bien de nuestra sociedad. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Quiero que mi internet tenga el doble de megas. Y también 1 millón. Porque cumplimos 15 años, te regalamos como quinceañera. Pásate ya. Recibí 100 megas de internet más televisión digital por solo 35.550 colones y podrás ser uno de los 15 ganadores de 1 millón de colones por semana. Telecable, lo tiene todo. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La educación es fundamental en cualquier sociedad. Costa Rica, por muchas décadas, inclusive podríamos hablar hasta de un siglo y un poco más, se distingue del resto de América Latina o empieza a separarse de muchos países de América Latina por su inversión en educación. Sin embargo, hay que revisar si estamos en el camino correcto hoy en día. Para eso he invitado a un experto. He invitado al máster Edgardo Piedragarita, que tiene 27 años de experiencia docente en centros públicos y privados en nuestro país, tanto de primaria, secundaria como universitaria, licenciado en enseñanza de los estudios sociales,
licenciado en periodismo, máster en orientación de matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y actualmente desarrolla una investigación de doctorado en comunicación, educación y humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña. Edgardo, un placer tenerte aquí. No, al contrario, Claudio, el placer es mío. Realmente es muy bonito tener la oportunidad de hablar algo que me ha apasionado toda la vida, como es la educación, y que creo que es la base esencial del desarrollo de las sociedades, y así ha sido siempre, y creo que así seguirá siendo. Te invito a que brindemos por la educación, no, por el televidente, por Costa Rica. Vos con agua y yo con vino. Veamos, Edgardo. Hace algunos días que conversábamos, vos me hacías la referencia de que la educación en nuestro país debería estar más concentrada en la formación y menos en la información, que por muchos años concentramos nuestra educación en un cúmulo de mucha información y que por supuesto hoy en día que estamos más nutridos y más medios por el cual nos llega la información, hace casi que imposible la acumulación de tanta información y que eso obliga un giro a la formación. Tal vez si nos explicas. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que históricamente los que frisamos los 50 años, bastante jóvenes aún todavía, y los amigos que nos escuchan y amigas saben que nuestro sistema educativo prevaleció durante mucho tiempo el enfoque en los contenidos. Es decir, lo importante era saber, por ejemplo, qué había hecho todos los expresidentes desde, no sé, desde el primer jefe de Estado, de Juan Mora Fernández, hasta el último, ¿no? Con su labor política. Una historia, digamos, de por sí muy oficial, una historia muy conveniente, sobre todo para algunos gobiernos, ¿verdad? Y lo dice un historiador. Sí, correcto. Y ese enfoque creo que en algún momento sirvió y fue válido y sobre él construimos el desarrollo de nuestra nación y bueno, qué lindo ahora, cuando hablabas en la introducción yo pensaba, cuando decías de la excepcionalidad del caso costarricense en educación, yo pensaba en un Jesús Jiménez Zamora, claro, declarando la educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, mientras que en otras naciones de América Latina ni soñaban con esa situación. Desde nuestro primer diputado, Florencio del Castillo, así es, empieza a tomar él la educación como un elemento fundamental. Allá en las Cortes de Cádiz. Y yo agrego un detalle que siempre le digo a mis estudiantes o los que han vivido y sufrido mis lecciones a través de 27 años, siempre les digo que el primer presidente de Costa Rica fue un educador, Juan Mora Fernández. Mientras el primer presidente, no, el primer jefe de Estado, aclaro, el primer jefe de presidente va a ser posteriormente Castro Madrid, pero realmente Costa Rica siempre ha tenido un enfoque hacia la educación. Costa Rica siempre ha buscado en la educación una forma de desarrollar a las personas, desarrollar al país. Pero yendo ya propiamente a tu pregunta, a la parte técnica, siempre digamos que enfocados a los contenidos. Es en los años 60, 70 cuando se empieza a hablar de nuevas formas de pedagogía. Pero yo creo que pecamos de un error y es irnos a los extremos. Entonces pasamos de una forma de educar, si bien enfocada en los contenidos, pero que hizo de nuestras generaciones, la tuya y la mía, generaciones que, bueno, dimos nuestro aporte, hemos dado nuestro aporte y lo seguiremos dando hasta que Dios nos lo permita, a un enfoque que en su momento algunas personas, educadores muy destacados de este país, llamaron el pedagogismo, que es ya no exigir, sino lograr que el estudiante se lo pase bien en el aula. Entonces, abandonamos los contenidos y convertimos al educador en una especie de animador de aula, ¿verdad?, que deja de lado esa base, ese pozo, esa garantía de que se están obteniendo conocimientos que son al fin de cuentas los contenidos, sea sociales o historia, o sea matemática, o sea física, o sea la materia o la asignatura que queramos. Ahora, creo que en ese efecto pendular de pasar de enfoque en contenidos aburridos por demás, porque hay que reconocer que a nosotros se nos enseñó de una manera bastante aburrida, de mucha memoria, que evidentemente, y la taxonomía no me deja mentir, la memoria es importante, pero es
pero es lo más básico del conocimiento. Realmente lo más importante es la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Pero qué bueno, porque entonces me haces pensar con este último comentario que cuando vemos a Wikipedia o a Google como problemas, porque la gente ya no tiene ese conocimiento acumulado, sino que lo busca en estos espacios, en lugar de verlo como algo negativo, vos lo estás planteando, o yo planteo sobre la base de lo que estás diciendo, que ya no tenemos que preocuparnos tanto por esa memorización, porque hay fuentes inmediatas que nos pueden llevar a saber datos determinados. Sí, pero la formación que planteabas vos ahora, para tener otras habilidades blandas y otro tipo de educación, son fundamentales hoy en este mundo tecnificado. Definitivamente, vamos a ver, el problema es que pasamos de un estilo educativo donde el docente era una especie de gurú, de saberlo todo, donde lo que decía fuera correcto o no, pues era la última palabra, a un momento histórico donde yo, que empecé hace 27 años allá en el Liceo de Cote, en Cartago, que empecé hace 27 años en el Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, hace 27 años los estudiantes eran muy diferentes a los de ahora. Pongo un ejemplo muy concreto. En una clase de historia, si hace 20, 25 años, donde muchos de de las personas que nos ven en este momento van a identificarse con esa historia, les pedían una investigación sobre la biografía de Napoleón Bonaparte, ¿no? Iban a la biblioteca de su pueblo, quizás bajo un aguacero, le sacaban fotocopia al mismo librillo destartalado que había ahí, y al otro día hacían un resumen y al otro día le presentaban todos el mismo trabajo al profesor. Hoy si una persona... la mayoría de esos estudiantes todos usaban el mismo libro. Por supuesto. O si acaso 2 o 3. Pero hoy si un profesor en el aula se atreve a decir que Napoleón Bonaparte es de origen francés y no de origen corso, mire, es que no pasan 10 segundos en que un chiquillo levante la mano y le diga, profe, disculpe, pero es que aquí en Google o en Wikipedia dice algo que no es cierto. Y resulta que ahora San Google y San Wikipedia pues son mucho más importantes para los muchachos. Entonces, lo que estás diciendo ahí es que hoy el estudiante genera una auditoría por medio de la tecnología sobre los profesores y maestros. Totalmente. Y yo creo que el profesor que hoy, el colega, que he conocido a tantos y buenos colegas en el sector público, en el sector privado, gracias a Dios, que hoy pretenda seguir con el modelo anterior de ser el dueño del conocimiento, pues ya, digamos, en el mundo de hoy, no way, como dicen los chiquillos. Hoy el maestro debe pasar a ser un facilitador y un motivador y una persona que genere un pensamiento crítico en los muchachos, que sean capaces de recibir esas toneladas de información que están recibiendo a través de Wikipedia, a través de Google, a través de Yahoo, a través de Internet, pero que sean capaces de analizarlo, de hacer una valoración por origen, por propósito, por contenido, por objetivo, por origen ideológico, porque... Ojo, vivimos en una época donde tenemos, la época donde más información tenemos es la actual, pero el manejo de la información hace que hoy surja algo que hace 5 años vos y yo no conocíamos, que es una fake news. Entonces yo te comentaba el otro día cuando nos pre-entrevistamos que hay en el mundo hay un grupo de personas que creen que la Tierra es plana y que siguen esa idea. Y bueno... Y parecería imposible. Pues sí, pero existe hoy un grupo que cree que la Tierra es plana. Se hacen llamar los terraplanistas. Y entonces, ¿qué importa? Estoy citando un ejemplo un poco extremo, claramente, pero es interesante darse cuenta cómo hoy diarios nacionales como La Nación, ¿verdad? Y sites de noticias como Cere Hoy y otros, ¿verdad? Tienen secciones... Para chequear la fake news, ¿verdad? No coma cuento, no sé, el nombre es lo de menos. Entonces, yo creo que hoy el sistema educativo costarricense tiene que apuntar, por supuesto, a las nuevas tecnologías y tiene que apuntar al desarrollo de un pensamiento crítico de las personas. Edgardo, pero en eso que nos estás comentando, en relación a que el profesor tiene que volverse un facilitador, tiene que existir también dentro de nuestras universidades y escuelas de formación de los maestros y profesores una preparación para ser facilitador, porque pensando en esa auditoría que hacen los estudiantes hoy con su teléfono a la par, con su computadora a la par de lo que el profesor está diciendo. Perdón, en los colegios donde se puede tener teléfono y computadora, habrá algunos que no, ¿verdad? Pero si no lo desmiente hoy, lo desmiente mañana. Estoy de acuerdo. Llega a la casa y hace la información. Uno pudiera pensar que algunos profesores, ante esas debilidades que tienen de acumular
ese montón de información que algo se les quedó por fuera. Se pueden transformar en facilitadores por miedo a esa auditoría del estudiante. Pero para ser esos facilitadores que vos planteas en la educación, se requiere también no solamente transformar nuestros programas de educación, sino también preparar a los actuales y a los nuevos profesores y maestros para enfrentar esa posición nueva de facilitadores. Sí, traes a la palestra un tema que es el de la formación de los formadores. Definitivamente, si estamos cambiando el enfoque de centro o polo desde donde emanaba el conocimiento, ¿no?, a facilitador de un pensamiento crítico, a facilitador de procesos en el aula que generen pensamiento, evidentemente tenemos que pensar y exigir a las universidades en los sectores públicos y privados que vayan hacia eso. Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. Creo que en la Universidad de Costa Rica, donde yo soy egresado, y en universidades privadas, en las facultades de docencia, de pedagogía, están tomando en cuenta las nuevas líneas hacia donde vamos. Pero también hemos de aceptar que estamos en un periodo de transición y que evidentemente no somos de los países que llevan, digamos, la punta de lanza en esto. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que el país que destaca mucho es Finlandia, por lo menos en los últimos 15, 20 años. Sí, Finlandia, Noruega, Suecia. Llamativamente, en las últimas pruebas PISA, que son estas pruebas que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ya no es Finlandia, ya no es Noruega, ya no es Suecia, es China y Singapur los que están sustituyendo, ¿verdad?, los primeros lugares en las pruebas PISA, que son unas pruebas estandarizadas donde participan los países de la OCDE y los países que querramos participar, porque Costa Rica participa y no nos ha ido tan re mal, he de decirlo, ¿verdad? Estas pruebas PISA de alguna manera han demostrado algo interesante, y es que a fin de cuentas los buenos resultados en educación los logramos por la educación del esfuerzo, de la perseverancia y de la voluntad. Me explico y concretizo. En China, hoy un estudiante en promedio por semana estudia 55 horas. En nuestros países latinoamericanos probablemente no lleguemos a la mitad. En China, en promedio, y en Europa y en los países desarrollados, un niño puede llegar a leer 15 a 16 obras o novelas durante el año. En Costa Rica no hemos llegado a eso definitivamente. Entonces me parece que la escuela se debe convertir en ese catalizador, ¿verdad?, junto con la casa, junto con la familia, porque ese es otro detalle. Cuando hablamos de educación normalmente pensamos en la escuela. Y no, vamos, la casa es la que ahora está preescolar también. Correcto. Kinder. Sí, pero la casa, la familia, los papás, es donde tomamos ese gusto, esa pasión por el estudio, por la lectura, sobre todo, que lo hablábamos previamente, porque yo estoy convencido de que la labor de la institución escolar pasa principalmente por desarrollar el gusto y la pasión por leer, que lo hemos perdido, ¿no? Sí. Que lo hemos perdido. Vos tenés una maestría en familia. Correcto. Y estás tocando ahorita un punto que a mí me parece determinante. En mi tiempo, allá, yo nací en el 60, hace poquito. En el 62, puede ser que entrara entonces en el 69 más o menos a la escuela. No había kinder, era opcional y correcto, eran muy pocos los que habían. Pero recuerdo que mi madre, hijo único de madre soltera, hizo un gran esfuerzo para que antes de ingresar yo a primer grado aprendiera a leer. Y me acuerdo que lo hizo con aquel famoso libro de Paco y Lola. Paco y Lola. Y el papel que jugó mi madre como la primera maestra fue fundamental, porque recuerdo perfectamente, tenía la niña Rosita de Claramunt Ibas de maestra, que cuando yo ingresé yo ya sabía escribir y leer, pero era un esfuerzo que había hecho mi madre, una mujer muy sencilla, pero con esas características particulares que solo tiene una madre, sin saber nada de educación, logró enseñarle a este sujeto a escribir y leer antes de entrar a la escuela. Entonces, ahora que vos lo planteabas, nos devolvemos un poco. La familia sigue jugando un papel determinante, a pesar de que hoy muchas mujeres, por la situación económica y también por decisión profesional, en un mundo donde hay un poquito más de equidad para ellas, también quieren oportunidades de trabajo, y eso también de alguna manera
debilita un poco la atención primaria que se da. ¿Cómo se podría solventar yo diría que la familia no es importante, es imprescindible. O sea, la familia es el primer lugar donde desarrollamos nuestra primera socialización y donde desarrollamos esa formación en hábitos, en virtudes que nos van a llegar a ser o no exitosos. Ojo, que cuando digo éxito, evidentemente no lo digo desde la perspectiva ultracapitalista, ¿no?, de la acumulación de dinero, sino... Que lo aclaré yo en mi opinión por también. Supuesto, o sea... No es los recursos, no es la acumulación de dinero. No, estamos hablando de personas que integralmente se realizan siendo buenas personas al servicio de los demás y que sean felices en lo que hagan, ¿verdad? Estar feliz en lo que hagas, salir de vos mismo. Entonces, yo creo siempre en esta dinámica de cambio que para ir a estudiar, vos y yo tuvimos que ir a la universidad. Hoy un muchacho puede estudiar desde su cuarto con las diferentes alternativas online que hay. Eso sí, tenés que darle a él las habilidades y las destrezas oportunas para que pueda utilizar esas herramientas tecnológicas. ¿Qué pasa en un país? Yo he planteado, Edgardo, que nosotros en este país hemos hecho muchas cosas buenas y nos hemos adelantado con el tiempo. Una de esas cosas interesantes en ese marco, lo que estás conversando, es la creación de la UNED, mucho antes de que existiera esa tecnología y esa vocación del estudiante de estudiar en su casa. Hoy la educación universitaria en nuestro país, desde el Estado, cuenta con una institución fuertísima y muy valiosa para poder generar... Extraordinaria, donde yo tengo colegas que admiro profundamente, que trabajan ahí, y donde me ha tocado en los últimos 11 años como director del Colegio Yorkin contratar profesionales que doy fe de la calidad y del profesionalismo que logran. Qué importante que, me parece que fue Daniel Oduber el que empezó con este proyecto de la UNED, que en Costa Rica nos hayamos adelantado, ¿verdad? Me parece que copiando mucho, en el buen sentido de copiar la experiencia española, de hecho se llama igual, ¿verdad? La Universidad Nacional Estatal a Distancia de España es el mismo nombre de la nuestra, pero bueno. La UNED hoy se ha insertado en el futuro. No trabajo para la UNED, no tengo nada que ver con la UNED, pero admiro el trabajo que ha realizado y creo que a nivel docente está haciendo una gran labor. A nivel internacional hoy... Muchos jóvenes sacan posgrados. Vamos a ver, la maestría en familia que yo tengo en Navarra, yo la saqué online. Teníamos que ir a hacer unas pasantías a Pamplona, pero creo que el mundo va por ahí. De hecho, sin pretender adelantarme, porque traemos una serie de temas interesantes hoy, uno de los trabajos que la OCDE perfila a partir de 2030, Claudio, a la vuelta de la esquina, en 10 años, ¿verdad?, es las personas capaces de desarrollar avatares. Parece como ciencia ficción, ¿no? Pero son muchachos y muchachas que tengan la habilidad de desarrollar avatares tecnológicos que les permitan, por ejemplo, diseñar a un ingeniero en Costa Rica un edificio, ¿verdad?, que se va a construir en Beijing, por decir algo. Ese tipo de tecnología que hace poco nos parecía digno de un cómic de Marvel o de ciencia ficción es la realidad de hoy en día. La OCDE dice que hoy los chicos que están en primaria, entre ellos mi hijo, que está en 4º grado, los chicos que están en primaria hoy, que van a insertarse en la década de los 30, de 2030 a 2040, al empleo, el 60% de los empleos que va a haber disponibles hoy no existen. No existen. Hace 5 años, no hablemos más de 5 años, hace 5 años, nadie hablaba de una persona que en una empresa se encargara de las redes sociales. Y hoy es toda una ciencia profunda. Sí, claro. Y todos los empresarios saben que es súper importante tener una persona que se encargue de las redes sociales, de administrar las redes sociales y de hacerlo lo más profundo, técnica y profesionalmente que se pueda. De tal manera que definitivamente el mundo va por ese camino. Ahora, ¿cómo podemos hacer en Costa Rica? Desde mi humilde punto de vista, sí creo que tiene que haber una inversión estatal, tiene que haber un cambio, una currícula, tiene que haber un enfoque en el cual se le den a los muchachos habilidades duras, lo que los gringos llaman hard skills, y las soft skills. Las hard skills, hombre, tenemos que tener conexión a internet. Nuestros muchachos en Bajo Pacuare, en Osa, en Guanacaste, fuera del Valle Central, deben tener conexión. Era algo que se pretendía hacer con el fondo que se generó a razón de la apertura
de la telefonía celular, que ha caminado muy lento, por cierto, ese proceso. Sí. Pero también ahí se planificó con recursos que ahí estaban. La parte política yo te la dejo a vos. Yo lo que te puedo decir es que sí necesitamos la conexión. Y es algo que nos lo está exigiendo el mundo de hoy. Es que lo interesante de lograr esa conexión a nivel nacional es que podríamos lograr equilibrar y equiparar a esa gente de las zonas rurales, de las zonas marítimas, que históricamente han vivido un proceso de desigualdad en el acceso a la educación, ya sea por la calidad, ya sea por la carencia de profesores y maestros, ya sea por las distancias, ya sea por infraestructura. Y si estamos hablando de una infraestructura tecnológica, eso nos va a poner a todos los niños y los jóvenes de este país en una situación muy similar si la tecnología llega, como llegó en algún momento acá en este país, la luz y el teléfono, correcto, a todas las esquinas de la nación. Estoy de acuerdo. Ahora, podemos caer en un error, que es pensar que lo tecnológico nos resuelve todo. No. Porque esas son las hard skills. No, necesitamos las soft skills. Necesitamos hoy en día los profesores y los maestros. Por supuesto. Y ahí es donde, leyendo un libro muy interesante que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, él dice que si hay una carrera que no va a desaparecer nunca, es la de educador. Porque el educador, eso sí, transfigurado a una figura de facilitador, motivador y orientador, que son cosas que requieren sentido común y que no te lo va a hacer nunca una máquina con un algoritmo repetitivo. Inteligencia emocional, ¿verdad? Hoy sabemos que los empresarios, a la larga, necesitan más una persona, que sepa de tecnologías de información, que te maneje, no sé, herramientas básicas de ofimática, que sepa inglés, además del español, inglés y ojalá otro idioma, pero que no sea chismoso, que sepa trabajar en equipo, que no sea soberbio, que tenga esa empatía, colocarse en el lugar del otro. Y eso no lo estamos enseñando de la manera en que me parece deberíamos enseñarla en el país. O sea, debería estar las soft skills metidas dentro de la currícula, como está historia, como está matemática, como está física, como está cualquiera de las asignaturas de la currícula nacional. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Quiero que mi internet tenga el doble de megas. Y también 1 millón. Porque cumplimos 15 años, te regalamos como quinceañera. Pásate ya. Recibí 100 megas de internet más televisión digital por solo 35.550 colones y podrás ser uno de los 15 ganadores de 1 millón de colones por semana. Telecable lo tiene todo. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa.
Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Me llevas a preguntarte lo siguiente. El comentario que yo hacía en el arranque del programa, y del problema, es todo un problema eso también. Cuando nos planteamos la necesidad de ajustar la educación a un mundo que cambia constantemente, no estamos en una época de cambio, no estamos en un cambio de época, sino en una época de cambios constantes. Y eso nos obliga también a estar atentos a esos cambios que vienen con mucha prontitud. Vos hablabas de 5 años. Antes planificar muchos temas de educación y de otras áreas, se podía hablar de un largo plazo de 15 o 20 años. Muchas de estas cosas requieren, si acaso, el mediano plazo, 4 o 5 años, para que el país empiece a desarrollar. Entonces, mi pregunta, cuando vos hablabas de las dos áreas, lo duro, cuando hablabas de lo suave, de las habilidades que se requieren, de la inversión en personal y en equipo, estamos haciéndolo en nuestra dirección de educación, desde el Ministerio de Educación Pública, y te hago una pregunta por lo siguiente, porque nosotros hemos dejado de planificar en muchas áreas, y la planificación, si tenemos eso que vos estás teniendo tan claro, y si nuestros gobernantes lo tienen tan claro, desde el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Educación se debería definir una línea hacia dónde va la educación costarricense. Una línea que, por ser planificación estatal, es obligatoria para todos los entes estatales y es orientadora para los entes privados. ¿Está el Estado costarricense orientando a esa educación que se requiere para los futuros rápidos que llegan ahora, o es la educación privada la que está más bien tomando la batuta y diciéndole o evidenciando ante la gente que la educación pública se está quedando? Yo creo que tengo la ventaja de haber trabajado en mis años de experiencia, por eso la pregunta, 50 y 50 en lo público y en lo privado. Creo dos cosas. Creo, primero, que he tenido también la suerte de conocer maestros heroicos, gente que realmente lo suyo raya en el heroísmo, en la entrega, en el trabajo. Y creo firmemente en mis colegas y en la labor que pueden hacer y desempeñar. Lo digo porque está demostrado por estudios de la misma OCDE que lo que hace la diferencia en el desempeño y en el desarrollo de los estudiantes es un buen docente y no tanto la tecnología. No estoy quitando ninguna de las dos, ¿verdad? Evidentemente, un buen docente con una base tecnológica adecuada, una buena conexión, pues va a lograr cosas maravillosas. Y lo que quiero decir es que puedes tener toda la base tecnológica que puede tener una entidad privada y no tenés un buen docente, y no vas a lograr los resultados y el apasionamiento que a fin de cuentas es lo que queremos lograr en nuestros muchachos para que sean emprendedores, para que sean críticos y para que asuman retos. Tu pregunta era muy concreta. Creo que ha habido buenos intentos, creo que ha habido buenas experiencias. Esto lo digo como educador, como una persona que inició allá en el 94 y que ha vivido las diferentes administraciones de personas que con muy buenas intenciones han iniciado programas de desarrollo en diferentes facetas. Creo que, así como hablamos ahora de la UNED, tengo que hablar de la Fundación Omar Dengo, que ha hecho una labor maravillosa a lo largo y ancho del país. Y definitivamente las instituciones privadas, la que tengo el honor ahora de dirigir, el Colegio Yorkin, pues intentamos ir en la línea tecnológica, en la línea de las habilidades blandas. Creo que el error a nivel ministerial ha sido el no tener una visión de Estado, no tener esa visión de Juan Mora Fernández, no tener esa visión de José María Castro Madrid, de Jesús Jiménez Zamora, de Calderón Guardia, de don José Figueres Ferrer. Esa visión de estadista de 50 años, definitivamente hoy necesitaríamos proyectos curriculares que se adapten a los tiempos, a esa capacidad de cambio que estás mencionando, pero que tengan una visión que se mantenga independientemente del gobierno que venga. Por ejemplo... Sí, que hay una matriz. Por supuesto, las horas de estudio, ¿no? Las horas de estudio. Yo te decía al principio del programa y luego nos desviamos por otro lado.
que hay dos visiones, la de los contenidos memorísticos y la del pedagogismo, o algunos le llaman hoy las metodologías activas. Ojo, las metodologías activas son algo que aplicamos en nuestro colegio actualmente y que es algo muy positivo y que yo creo que va a traer muchos objetivos. Es pues hacer del conocimiento y del descubrimiento del conocimiento algo donde ya no es el docente el centro, sino es el discente, el estudiante, y donde se vuelve algo muy atractivo para los muchachos y muchachas a la hora de aprender. Pero yo creo, y estoy convencido, quizás por la experiencia y los años, Claudio, qué tirada, cuando uno ya llega a estas edades, deja el conocimiento empírico, empieza a demostrarse en tu vida misma. Y yo puedo decir, hombre, y quizás en esto no están de acuerdo tanto los jóvenes, sino los que nos siguen a esta hora, gente de nuestra edad, también es importante aprender aburrido, también es importante sacar como un elemento esencial la voluntad de aprender, pese a que lo que estoy escuchando no es tanto de mi agrado o el contenido. Pero hay que aprender la integralidad de una persona. Claro, y de repente los colegas profesores de artes plásticos o de música que me escuchan siempre me usan la frase típica y triste: profe, ¿para qué me va a servir esto? Sí. ¿Verdad? Cuando la música, por ejemplo, las conexiones mentales, la sinapsis entre los dos hemisferios mentales, sabemos hoy que las sinapsis mentales, que son a base de la matemática, se elaboran o se pueden potenciar a través de la música, a través de la apreciación del arte. No hay una forma más bonita de aprender historia que hacer una interpretación de un cuadro del momento histórico que se está retratando, o de una novela histórica. Qué interesante eso que decís, Edgardo, porque entonces yo podría pensar que si dejamos mucho a la educación en manos de la tecnología, iremos a una sociedad, a una época de la robótica, pero no solamente por los robots que va a hacer el humano, sino porque el humano va a terminar siendo también un robot. Y entonces aquí viene un tema que para mí es fundamental, y con el currículum ese que tienes vos de comunicador, de profesor, de temas de la familia, de educación y demás, la pregunta creo que es muy oportuna. ¿Cuánto estamos haciendo también, si nos debemos preocupar por esa educación que pegue el software con el hardware y el profesor con el estudiante? ¿Cuánto estamos haciendo también, porque lo decía yo en mi comentario de mi opinión, cuánto estamos haciendo para formar ciudadanos? Porque también está la tecnología en capacidad de formar a los ciudadanos, o los valores éticos y morales siguen requiriendo el cara a cara, el cuerpo a cuerpo. Yo creo que son esenciales, y de nuevo voy a utilizar un adjetivo que utilicé anteriormente: imprescindibles. ¿Cuántos ejemplos hemos visto, lamentablemente, de gente con una enorme capacitación técnica, profesional, académica y tecnológica, pero que pone ese conocimiento al servicio de acumular dinero, no siempre de la manera más honesta posible? Definitivamente debe haber un acompañamiento al estudiante desde su más tierna edad, y a la familia, en lo que es bueno, lo que es bello y lo que es real, ¿verdad? Ya el cardenal Ratzinger en el siglo pasado, parece mentira, pero fue el siglo que vivimos nosotros, a la vuelta de la esquina, decía que el problema del siglo XX, y yo agregaría del siglo XXI, es el relativismo. Entonces, hombre, ahora todo es arte, ¿verdad? Yo no sé si recordás, hace poco se dio una anécdota que fue viral, un término muy de los chicos de ahora, de un tipo que en no sé qué lugar puso un banano con una cinta y dijo que eso era una gran obra, y llegó un tipo y pagó, no sé, una brutalidad de dólares. ¿Y se comió el banano? Probablemente. Ahora, lo importante es entender que hay una responsabilidad en el educador. El educador tiene que enseñar lo que es bueno, lo que es real y lo que es hermoso, me parece a mí. Y hoy eso de lo que es bueno, real y hermoso se está poniendo ante la duda, porque hay toda una línea relativista de fondo, pues, que con objetivos ideologizantes quiere quitar eso. Pero vamos a ver, el ejemplo del banano es súper ilustrativo, ¿verdad? Hombre, bueno, hay gente que está dispuesta a pagar un montón. Antonio Machado tiene una frase que a mí me encanta, este escritor español, el poeta español, de línea ideológica zurda, que decía: tu verdad, mi verdad, no, la verdad, y vamos juntos a buscarla, ¿verdad? Es que hoy estamos en un momento en donde a los papás
se nos quieren imponer cosas. Ahora que me preguntaba lo del Estado, yo creo profundamente que a veces los gobiernos se han distraído imponiendo currículas y contenidos, y pienso concretamente en toda la disputa que hubo, sobre todo en el anterior gobierno, con las famosas planes de educación sexual, ¿verdad? Que no vamos a entrar en polémica, ni es el tema de hoy, pero a mí me parece que más que discutir sobre un tema cuya responsabilidad es de los padres de familia, porque a mi hijo, a tus hijas, los primeros responsables en educarlos somos los papás. Así es. Más que perder el tiempo en eso, me parece que nuestros gobiernos y nuestro Ministerio de Educación deberían enfocarse en preparar a nuestros estudiantes para el mundo que viene. Y el mundo que viene es un mundo de robots, de avatares, de tercera dimensión, de impresión tercera dimensión. Leía el sábado en La Nación un artículo que sale del gerente de HP, me parece, de una empresa de estas, ¿no?, grande, que dice, hombre, nos alerta de que en Latinoamérica no estamos preparando a los estudiantes para el pensamiento. Y es la región que sale más castigada en las pruebas de PISA, ¿verdad? Por supuesto, o sea, hay que recordar que América Latina no es la región más pobre, pero es la región donde tenemos más desigualdad. Más desigualdad. ¿Verdad? Y bueno, Costa Rica está en el lugar 49. Ahora, cuando hablamos de educación y hablamos de los jóvenes, hay una generación que está en el medio, que puede ser aquellos que tienen unos 45 años, pongámosle, que calculando el promedio de vida, que es 80 años, para que exista un promedio de vida de 80 años en Costa Rica, eso es porque hay mucha gente que vive 100 años. Entonces, esa gente que tiene 45 años, que podría tener la posibilidad de vivir 100 años, estamos hablando que no está ni a mitad de su vida. Y hay que incorporarlos también en este mundo, cuando sus habilidades para los empleos, muchos fueron empleos del pasado. Hoy vemos que la economía sobre la cual Costa Rica todavía sigue planteando sus planes fiscales y demás, es sobre una economía que cada día se va quedando más rezagada. Vemos que al país le cuesta comprender a Uber Eats o a los taxis Uber, o le cuesta comprender todo lo que se da en ventas comerciales a través del Internet, y eso también no solamente afecta a las finanzas del Estado, por un lado, sino que también la seguridad social, porque no tenemos la capacidad desde nuestra caja, desde nuestro Ministerio de Trabajo, de poder establecer seguridad social sobre esos que están en una labor y que a lo mejor por jóvenes no están previendo que en un futuro van a requerir de seguridad social. Entonces es un marco también que nos obliga, dentro del marco de la educación y de una economía para el futuro, de buscar cómo incorporar a estas gentes. Sí, yo no quisiera que quede la idea después de este programa que le estamos echando toda la culpa a los gobiernos, porque insisto en que me parece que los ministerios de educación y los ministros de educación de las últimas administraciones han hecho cosas muy interesantes y algunas tal vez no tan acertadas. Cositas, ¿verdad? Pero se han intentado. Pero sí creo que estamos en un punto de inflexión, Claudio. Estamos en un punto en donde el tema, o sea, quien cree en este momento que el tema de las redes sociales, sea Facebook, Instagram, Snapchat, o la que sea, WhatsApp, Twitter, o el que crea que las tecnologías de información, o el que crea que Internet es una moda, no, esto es algo que llegó para quedarse y que es un tren que tenemos que abordar y que está pasando y que tenemos todavía la oportunidad de subirnos a él, pero que tenemos que hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo. A mí me llama la atención de que hay 4 países que no hicieron PISA. No sé si sabes esa edad de América Latina. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¿no? Eso nos da todo a entender un montón de cosas, ¿no? Respecto a la... Hombre, Panamá sale muy mal en PISA, pero yo particularmente le reconozco el que haya intentado, porque el que es educador y los educadores, colegas que me escuchan, saben que hay algo. Si usted no puede evaluar algo, usted no puede mejorarlo. Digo, no estoy hablando de evaluación sumativa, de que te vas a quedar, no, estoy hablando de evaluar. Hay que entrar en un proceso constante de evaluación. En la vida, en el aula, en el matrimonio, en la familia, siempre estamos evaluando. Y si en un país no somos capaces de evaluar con algún tipo de herramienta nuestro desempeño, pues pocas posibilidades tendremos de avanzar.
Hay gente que critica PISA, sobre todo desde una perspectiva ideológica, ¿no? Y dice, a las pruebas de PISA. Claro, a las pruebas de PISA. Porque no piense que es Rodolfo Pisa. No vaya a ser que me manden a tomar Listerine, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que cuestiona las pruebas PISA y dice que realmente PISA mide 3 cosas: ciencias, comprensión lectora y matemática. Deja de lado cualquier otro tipo y no hay de un sesgo al estar en la OCDE, no hay un sesgo de obviar las particularidades de cada nación, propias de la cultura, propias del medio ambiente, en las pruebas PISA. Yo creo que no hay ninguna prueba estandarizada o que yo como profesor haya hecho y que mis estudiantes hayan sufrido o vivido que tenga el 100% de validez y confiabilidad. No existe. Y yo creo que PISA, uno de los aspectos que se les critica es que mide o tasa, ¿verdad?, a las personas de los diferentes países como si tuvieran las mismas posibilidades o probabilidades. La misma crítica que se hizo al bachillerato nacional cuando se decía es una prueba que mide a los chicos de los colegios privados con mejores herramientas y al niño que está en, no sé, no quiero decir ningún lugar para que nadie se me resienta, pero en un lugar rural, sin condiciones mínimas, ¿verdad? O hace 15 días la Nación publica un dato que a mí me entristeció mucho y es que los profesores los nombran en zonas, qué sé yo, Limón, Guanacaste, muy alejadas, y a los 3 meses piden el traslado, piden el cambio. Sí, apenas hay un espacio. Un espacio, hacen hay un término técnico que se me olvida, que utiliza el ministerio, es un switch, ahí hacen un cambio y los pobres estudiantes se quedan y tal vez con un maestro que venía desarrollando todo un plan interesante, ¿verdad? Sí, pero hay un desarraigo de ese maestro, ese profesor, a zonas. Y lo peor es que se quedan los chicos y se quedan los chicos mucha escuela unidocente también. Correcto. Ahora, Edgardo, cuando estás formando ciudadanos, también estás formando tu fuerza laboral futura. Y hoy los jóvenes tienen un estilo diferente en el tema, por ejemplo, de horarios, exige una flexibilidad laboral mayor. También hay que enseñarles a ser más colaborativos dentro del marco de que la tecnología los puede aislar un tanto, pero hay un tema que es fundamental y es enseñarle a trabajar en una educación, a trabajar en equipo, porque en honor a la verdad, en nuestra educación, aquellos años, no era un tema que uno lo viese con mucha presencia y que se desarrollara con mucho interés, que era el tema del trabajo en equipo, desde el estudio pensando en el futuro, y hoy lo vemos que a nuestra sociedad le cuesta mucho generar empatía grupal para objetivos comunes. Hay tres cosas que marca una agencia alemana de estudios sobre la educación. Y una de las cosas buenas que tiene Internet, que ha traído cosas muy buenas y cosas no tan buenas, es la posibilidad de ampliar la cantidad de las muestras estadísticas cuando se hace una encuesta o cuando se hace un sondeo. Entonces, son estudios que tienen una enorme validez porque son una muestra muy significativa. Se le preguntó a estudiantes, me parece que en Europa y principalmente en Alemania, cuáles eran los 3 elementos que disfrutaban más de un estudiante, de un profesor que querían. Uno era la empatía, la otra era la comprensión y el tercero era el buen humor. Ninguno dijo que fuera buen matemático, buen historiador. A mí me llama eso poderosamente la atención porque a fin de cuentas el elemento humano, el factor humano, es el que hace que hagamos clic con determinados temas, a tal punto que los que somos educadores sabemos que los muchachos nunca detestan o no les gusta una materia. A quien detestan, no les gusta ser profesor, ¿verdad? Porque a todos nos pasó que de repente en un año no nos gustó matemática, pero de repente al siguiente año hicimos un gran clic con matemática. ¿Qué cambió? El docente y su capacidad de acercar al muchacho a esto. Ahora, me repite la pregunta, por favor, porque me desvié con el tema de... No, el tema de lo laboral, cómo han cambiado las circunstancias de la flexibilidad laboral, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que se plantea hoy como una necesidad y que los jóvenes están dispuestos a ese cambio.
Pero si revisamos nuestra sociedad, nosotros no hemos sido muy de trabajar en grupos. Bueno, y que se ve reflejado en nuestra Asamblea Legislativa. Exactamente. En la posibilidad de elaborar consensos. Estamos en una, creo que fuiste vos el que en algún momento hizo un comentario sobre algo que te preocupaba mucho, que es la radicalización que estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? Así es. Entonces una persona ya es etiquetada de cierta posición ideológica solo porque se atreve a decir que cree una repartición equitativa de la riqueza. Sí, ya es comunista. Este es un comunista y el otro es un ultraderechista, capitalista, casi fascista, si se atreve a decir que cree en la libertad de empresa y en el emprendimiento. Sí, yo creo que ahí hay dos problemas. Uno, que ya lo señalaba aquel gran filósofo español, Constantino Láscaris, en el Costarricense, somos individualistas. Es algo que yo puedo dar fe de ello. También cuando uno en el aula o cuando mis docentes en el colegio empiezan con trabajos colaborativos, es impresionante cómo a veces pierden observan esa tendencia a no querer trabajar en grupos, a no compartir o a no vivir. Y esto es importante, a no vivir la experiencia que a todos nos pasó de vamos a hacer un trabajo de matemáticas, somos 5, hay uno que no trabaja. Bueno, hay que gestionar eso, porque los que tenemos ya casi 50 años sabemos que eso es un principio de vida y que tenés que gestionarlo con asertividad. Pero cuando de 5 es 1, es una gran ventaja. El problema es que a veces de los 5 son 4 y es uno solo que tiene que llevar y no estoy pretendiendo eximir al profesor de la responsabilidad de luego revisar y apoyar a ese que es responsable y que está cargando con los otros 4 vagabundos. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, nos están llegando iniciativas como el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? En nuestro colegio sustituimos desde primer grado hasta 11º año todas las pruebas en una materia, estudios sociales. En estudios sociales no hay pruebas escritas, se hacen proyectos con rúbricas que permiten a los muchachos ir desarrollando, adquiriendo esa competencia que evidentemente es muy importante porque lo vemos reflejado tanto en la gestión pública, lo decíamos ahora, pero también en la gestión privada. Un empresario me decía a mí una vez, mire, y esto es grave, o sea, es fuerte, me decía, mire, yo prefiero un muchacho que entre con un inglés más o menos, un inglés so-so, pero que sepa trabajar en equipo. ¿Por qué se lo mando yo a una academia, mando una pasantía 3 meses y cuando regresa, pero cómo le quitas lo chismoso, lo que no sepa trabajar en equipo? O sea, ¿cómo le das eso? Eso se obtiene en una confluencia entre la escuela y el hogar, sobre todo. Esa capacidad de servir más que a uno mismo, con un espíritu de trascendencia, y entender que siempre la suma de todos va a estar por encima de la labor de una persona individual. Vos me facilitaste los artículos y de todos muy buenos, pero hubo un párrafo que me encantó y quisiera leerlo y que vos lo comentes. Claro. Dice, los jóvenes necesitan ser educados en la belleza, la verdad y la bondad, algo que todo buen maestro sabe transmitir con la materia que enseña. Frente a ese clima enriquecedor, la ideologización y politización de la escuela denota y produce subdesarrollo intelectual en un país. Ese es un extracto de un libro de José Ramón Ayllón, un filósofo español, educador que admiro mucho y que me gusta y escogí porque el enfoque que le dimos a esta conversación fue mucho de tecnologías de información. De hecho, la investigación que estoy desarrollando yo en este momento a nivel de doctorado tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de tecnologías de información. O sea, como un chico que está expuesto a adquirir competencias de tecnologías de información tiende a ser más crítico, ¿verdad? Eso es mi hipótesis, tendré que probarla. Pero si ves esa frase que a vos te gustó tanto y a mí también, y por eso te la envié, tiene que ver con cosas que un educador en cualquier zona de este país puede y tiene que lograr. Y es con su trabajo facilitarle a los muchachos un pensamiento crítico, independientemente de la materia que sea, independientemente que de matemática, independientemente que sea ese docente, y voy a reiterar este adjetivo, heroico, que yo vi un 14 de septiembre llevando hace muchos años la antorcha de la regional de Cartago hacia la regional de Pérez Celedón,
que salían con los chiquitos en botitas de hule, con la bandera, y yo decía, qué formación ciudadana más exquisita. Íbamos con antorcha, salía de las ruinas de Cartago, y salían los profesores con 5 chiquitos de diferentes grados, de las diferentes escuelas que están en los alrededores de la Interamericana Sur. Hay que, necesariamente, la escuela tiene que acercar a nuestros muchachos a las tecnologías de información, a donde va el mundo. Tenemos que formar a las nuevas generaciones de costarricenses hacia la realidad de que además son labores que son bien pagadas, y eso hay que decirlo, pero algunos dicen que es la bananera del siglo XXI, la maquila del siglo XXI. Bueno, cada quien tendrá su posición. Creo que definitivamente John dice una gran verdad al decir que, perdón la reiteración, que el maestro en el aula es donde hace la diferencia, atrayendo hacia lo bueno, hacia lo hermoso y hacia lo real. Y esto al margen de cualquier posición ideológica. Cerremos con eso. Perfecto. Muchas gracias, Edgardo, por haber venido a... No, es un placer. Noche de Tregua. Sin duda ha sido un programa muy enriquecedor. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí, en Noche sin Tregua, con política con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien, salud.